de las tuberías mismas, es decir, los diámetros que debo utilizar para que tengamos las presiones y caudales que necesitamos. Ahora bien, la selección final del caudal va a depender de dos aspectos interesantes, que son justamente la densidad y el tipo de riesgo de ocupación que se está teniendo, porque esto va a jugar un papel importante, sobre todo con el área de diseño, y obviamente con esos dos valores buscamos lo que es el caudal final, ¿no? Que tiene que ver con la densidad de flujo. Todos los aspectos, de alguna manera, van a estar relacionados a lo que es la disponibilidad de agua, lo que es la ubicación de los aspersores, separación de las líneas principales, la separación de las aspersores entre sí. Y este tipo de distanciamientos existen, prácticamente están normados. Hay una cierta característica que se debe cumplir con respecto a la ubicación de cada uno de los aspersores. Sobre todo cuando se encuentran cerca de las paredes. Tiene sus características. Para poder calcular lo que es la pérdida en ese tipo de sistemas, pues hay que tener en cuenta o hay que conocer bien cómo se calcula el caudal y qué característica nos permite conocer el caudal. En este caso, el caudal de una regadera o de un aspersor, quieren conocer un rociador, va a ser igual a K por la raíz de P. Esta K es un coeficiente que equivale al CB y el CD, es un coeficiente de descarga. ¿Sí? Aquí le llaman K. Que por ejemplo, cuando utilizamos diámetros de media y de 732, pues nos dice que prácticamente la K vale 5.6. Hay que tener en cuenta que generalmente la cuestión de los sistemas contra incendios se generan principalmente, se diseñan en unidades de PSI y galones por minuto. De alguna manera la normatividad igual lo establece de esa manera. Pues más algo muy interesante, pero bueno. Si no tiene esos valores de K, pues tendrían que calcularlo ustedes. Hay maneras de calcularlo. Se hace un despeje de los valores de caudal y de la raíz de P y obtiene sus valores de descarga. Hay maneras. Por otro lado, la pérdida se puede calcular con esa ecuación casi de manera directa. 0.43H, donde H es la carga, ¿no? Que ver con el de evasión. Las pérdidas por fricción, al igual que en las cuestiones de agua fría o las tuberías, ustedes pueden seleccionar si calculan con Hazen-Williams, con Darcy-Weisbach o con el que ustedes gusten. No hay ningún problema con ella. Nada más, procuren utilizar una donde tengan los datos de manera casi inmediata. Y bueno, al igual que en otros modelos, puedes considerar la carga de velocidad y en este caso la puedes usar o calcular con la expresión que tenemos en pantalla. Esa expresión nuevamente calcula el caudal con galones por minuto y los diámetros serán en pulgadas. ¿Vale? Hay algunas maneras rápidas o directas de calcular. ¿Qué pasó, Pedro? Disculpe, profe, ¿cómo se lee esa fórmula? ¿Es 0.433 qué? H. ¿Y qué es el por PSA? Es... esa fue la palabra. O sea, ese 0.433 está multiplicando a eso, ¿no? La H, sí. El PCA es de las unidades de riego, ese fue el nombre. Ah, ok. Pues es 0.43 de H, de la carga. Y es por cada ramal prácticamente, por cada aspersor. Es una manera directa. Personalmente, esto, si la usan ustedes, queda muy sobredimensionado. Yo soy más del que usar los de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, como que es un valor un poco más cercano a la realidad. Los otros son atajos, te pueden servir, pero no estoy tan del lado de esos atajitos, ¿vale? Ya recuerdo, estoy como pienso en blanco el nombre PC. Bueno, algo que tienen ustedes que establecer primero que nada para hacer el diseño
no solo tiene que ver con el tipo de incendio o el tipo de edificio, sino que a partir de él tienen que definir lo que es el área de diseño para hacer su sistema contra incendio. ¿Qué quiere decir esto? No porque tengas 7 ramales con 16 aspersores cada uno, todo va a funcionar en ese momento. No. De toda esa zona de aspersión, solamente una pequeña parte, en teoría es el área de diseño, es la que se va a activar en el momento que la válvula térmica le dé acceso al agua. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestra área de diseño, de acuerdo al tipo de edificio, va a ser el rectángulo hidráulicamente más crítico. Es decir, a lo mejor el más lejano y el más cercano con cierta presencia de papel o de combustibles o algo así. O sea, tiene esas características. Y bueno, esta área, ustedes le sacan el 1.2 veces la raíz cuadrada de esta área, y esa va a ser el área que corresponde a cada una de las regaderas o aspersores que se encuentran en el sistema. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante, nada más tengan en cuenta la idea. Tú tienes un área de diseño que es tu área crítica, tu área hidráulicamente crítica. Y esa área le sacas raíz, lo multiplicas por 1.2 y corresponde a el área de la regadera correspondiente, o sea, el aspersor correspondiente. Claro, para ustedes poder colocar ese tipo de diseños, pues lo que tendrían que hacer realmente es saber cuántos aspersores tengo que colocar y a qué distancia, ¿no? Pero eso depende justamente de la forma que tenga tu área de diseño, no necesariamente rectangular. Lo ideal es que sea un rectángulo, pero no necesariamente es un rectángulo, porque puede cambiar la figura, la forma de este rectángulo. Entonces, prácticamente, como les comentaba, de acuerdo al área de diseño, de acuerdo al tipo de edificio, ustedes calculan o obtienen la densidad de agua que requiere cada aspersor. Con esa densidad de agua es con lo que hacemos prácticamente los cálculos. ¿Sí? Digamos, tengo un área de 2500, por ejemplo, y tengo un tipo de edificio ordinario 2, me subo como área, en pies, cruzo hasta llegar a la línea de nivel ordinario y bajo. Lo que tengo aquí es lo que va a corresponder a la densidad de agua que va a entregar, que sería 16, 17, 18. Punto 18 galones por minuto por pie cuadrado. ¿Vale? Y así para cada tipo de edificio y cada nivel de área. En cuanto a la demanda de agua, prácticamente es igual que en los gabinetes. Como decía, no toda la red va a trabajar, solamente una parte. La parte más probable de regaderas o las personas es lo que va a hacer funcionar. Es importante porque todos los edificios, aquí dice que sean edificios altos, pero realmente todo edificio debe estar protegido contra incendios. Si es un edificio muy grande, por ejemplo, a lo mejor por la forma o distribución, va a convenir que cada piso, cada nivel tenga su sistema contra incendios, y ya si se trata de algún tipo de fábrica o almacenamiento, pues igual y se puede nada más colocar en una zona que es la de almacenamiento. No necesariamente tiene que ser únicamente aspersores, puede ser una combinación de aspersores y drenajes. Claro que es un poco más complicado porque se consideran las dos partes por separado, pero la parte juntos para que puedas calcular las cantidades de presión y de caudal necesarios, ¿no? O sea, sí se puede presentar ese caso. Y bueno, tienes dos formas de calcular. Como siempre hemos visto, las cuestiones de diseño tienen la parte fácil, que son nomogramas o tablas. Son nada más valores cercanos, generalmente es azul y dimensionado.
Y por otro lado, pues podemos hacer nosotros el cálculo hidráulico, que eso nos daría un valor un poco más, digamos, más bajo, mejor costo, porque finalmente no tienes kilómetros grandes, que finalmente te da más costo, ¿no? Entonces, son las dos formas, cualquiera de ellas que tú uses es correcta. Nada más hay que decidir bien cuál es. Teniendo el área de diseño, pues tengo que seleccionar justamente la separación de los rociadores, tanto de otros rociadores de la misma rama como de ramales subsecuentes. Para hacer eso, entonces, lo que hacemos es que el área cubierta por un rociador, generalmente la vamos a definir como S en cuestiones de contraincendios. Si ustedes quieren colocarle A, adelante. Si quieren colocarle D, adelante, no hay ningún problema. Aquí en este caso estamos usando S para la separación. Y vamos a usar L para los sentidos perpendiculares al rociador, es decir, L es la distancia entre ramales y S es la separación entre aspersores. En el sentido de los ramales, es decir, entre aspersores, S, se selecciona una de dos, que es la distancia al próximo rociador y 2 veces la separación de la pared. Generalmente es la distancia del próximo rociador que se calcula y únicamente en los casos de los aspersores que estén pegados a la pared se usa la segunda, que es 2 veces la separación de la pared. Esto se hace en el último ramal para que no desperdiciemos un área factible de humedecimiento. Si tú colocas el aspersor pegadito a la pared, pues nada más la mitad del aspersor te va a servir, ¿no? Es mejor colocarlo a cierta distancia para que puedas tener el cono completo de humedad en esa zona. ¿Dudas? ¿A qué se refiere con separación de la pared, profe? Literalmente la separación de la pared. Así, literal. Cuando tú colocas tus tubos, recuerda que haz de cuenta, ese es tu cuarto, ¿no? Supongamos ahorita. Tú sabes que tu sistema contra incendio, como es un cuarto, va a tener la columna de agua vertical que llega al techo y tienes la línea principal que divide en ramales, ¿no? En cada ramal tú vas a colocar regaderas, pero puede ser que en un ramal, vamos a decir, en todos tus ramales a lo mejor colocas la regadera en la parte final, es el final de la línea. Entonces cuando el aspersor se encienda y saque el cono de agua, pues la mitad del agua la vas a desperdiciar porque choca directamente con la pared. Está muy pegado a lo mejor, o sea, juntito a la pared. Entonces de ahí que se diga, bueno, para que puedas usar todo el cono de agua, separa el dispersor de la pared y de esta manera logras utilizar de manera adecuada el cono. ¿Sí queda más claro? Sí, ya más claro. Gracias. No hay de qué. Toma, acá hay una figura adelantito. Esa misma ocurre con los ramales. Tú puedes seleccionar entre la distancia perpendicular a los rociadores, que son estas distancias, o 2 veces la separación de la pared, en el caso de los ramales. Que es lo que le comentaba a Pedro. O sea, tú tienes tu línea principal y sube, ¿no? Entonces, estos son los ramales y estos son los aspersores. Si este aspersor estuviera aquí pegadito a la pared, pues ya no usaste nada, ¿no? O sea, nada más la mitad. Si estuviera pegadito aquí y aquí, pues menos todavía, no usaste un cuarto del cono. ¿Estamos de acuerdo? Pues es de ahí que salgan las distancias Y y X, que son justamente 2 veces la separación de la pared. O sea, esa separación de la pared, pónselo 2 veces para que puedas utilizar realmente el cono completo de agua. Profe, una pregunta. ¿Y cómo determino en el diseño de las tuberías esa separación? Perdón, no escuché. Es que creo que pasó un vehículo. Prácticamente tienes que ver cómo te queda tu área. Ahorita vamos a calcular cómo te queda tu área y de ahí sale prácticamente todo.
No hemos llegado totalmente al cálculo, ahorita estamos viendo la condición. Si en tu caso, cuando hagas tu diseño, te quedan estos dos, vas a seleccionar el mayor entre los dos. ¿Cómo se calcula? Bueno, más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de aspersor, es el cono que tiene, o sea, el área de aspersión que tiene. Sí, Ok. sí, cada persona es diferente. Hay de 2, 3 metros, 5 metros. Creo que 3, 3,5 de estándar en las personas. ¿Vale? Bueno. Sí, gracias. Si ustedes seleccionan cualquier aspersor, aquí va a sonar así, digamos, muy lógico, ¿no? Si yo selecciono este aspersor, por ejemplo, de medio, ¿cuál es su área de acción de ese aspersor? Estoy aquí en medio. ¿Cuál es el área de acción de ese aspersor? ¿Qué creen que sea? S. S, Es entre dos de un lado y es entre dos del otro lado. S, ¿no? S. Sí. Ese es un lado. ¿Y el otro lado cuánto vale? El derecho, por ejemplo. A ver, estoy aquí. ¿Cuál es el área de aspersión? S por L. S por L, así sencillo. La mitad de S, la mitad de S es S. La mitad de I y la mitad de L, pues es L. Pues, si quiero calcular el área de cobertura para cualquier tipo de rociador, únicamente multiplican la separación entre aspersores y la separación de ranuales. S por L. Listo. Ojo, si su techo es inclinado, hay que tomar en cuenta esa inclinación para poder corregir la distancia final de rociadores. ¿Qué pasó, Pedro? Disculpe, profe, ¿puede poner la imagen anterior? Entonces, X sería igual a S entre 2, porque, o sea, si estoy poniendo ese aspersor ahí con esa distancia para que pueda formarse, o sea, para que pueda, ¿cómo se dice? Como que desarrollarse bien el cono de aspersión, pues esa X sería igual a S entre 2, ¿no? Un valor. A ver, si cumples esto, sí. Entonces, si este aspersor que tú colocaste acá, la mayor distancia entre estos dos fue S, pues aquí vas a tener S por L. Pero si fue 2 veces la distancia de la pared, pues aquí ya vas a tener un valor diferente para este rociador. ¿Vale? Este es el único que va a ser posiblemente diferente. O sea, al final de cuentas, o sea, lo que estoy buscando es que no quede en espacios vacíos, ¿no? O sea, que todos... Espacios vacíos y que uses el cono de agua totalmente. ¿Sí? Que no te interrumpan nada. O sea, si tienes aquí algo, pues te va a interrumpir el paso del agua. Son los dos casos. Que ningún espacio se quede sin agua, todo se moje, pero que tampoco desperdicie una pared que no estoy haciendo nada, ¿no? Dale. Sí. Ok, entonces S, L, bueno, y X y Y que depende de estas condiciones, ¿no? Entre ramales y rociadores. Ya sacamos la cobertura del rociador, que depende justamente de las separaciones. Y ahora viene la separación máxima. Tú puedes sacar una separación de tus rociadores, pero dentro de la normatividad también existe un valor máximo que debes cubrir, del cual no te debes pasar. Y hay un valor mínimo, que es lo mínimo que necesitas para poder colocar tu rociador. No puedes poner menos de eso, porque entonces la eficiencia de tu rociador ya no es buena. Entonces aquí te dan una tablita en la cual, de acuerdo al tipo de ocupación, te dan las separaciones mínimas y máximas de los rociadores de forma normal. Supongamos que estamos en un riesgo ligero. La separación máxima que yo podría poner en mis rociadores es de 4.6. ¿Qué quiere decir? Si yo al calcular encontré un valor de 5, no puedo usar 5, es 4.6. Encontré 3, ok, 3 sí lo puedes poner, porque está dentro del rango. ¿Vale? Encontré 1 metro, un metro no, porque la mínima, independientemente de cuál sea el tipo de ocupación, es de 1.8 metros. ¿Vale? Es lo primero que vamos a tener que revisar.
Claro, hay algunos casos que pues tienen que ver justamente con la densidad del flujo, pero bueno, en general es este valor. Y cuando estamos en paredes, resulta que revisé en los dos casos, pero a la vez que cumplo esos dos casos, también debo revisar este rango de colocación, que son 10 centímetros por lo menos la pared y 2.3 o 1.8 de separación de pared. Entonces, con esos tres valores yo ya doy cruce y selecciono el que convenga para el caso. ¿Sale? ¿Alguna duda? Veo claro. Pedro, ¿alguna pregunta? No, profe. Ah, perdón. Vale. Entonces, ya tenemos todo, ¿no? Como ustedes son niños de ejemplo, ya lo sé, ya me lo han dicho. Vamos con el ejemplo, más claro. Tenemos una clase de ocupación ordinario de grupo 2. La densidad que me está pidiendo en este caso la boquilla es de 0.18 galones por minuto por pie cuadrado. La K de las boquillas, tengo suerte, me la están dando, 5.6. La cobertura por regadera es de 140 pies cuadrados. El diámetro es de media pulgada. La posible área de incendio es de 1.900 pies cuadrados, que son 166 metros cuadrados. Y la cobertura, cubrimiento por regadera, es de 140 pies cuadrados, son 13 metros cuadrados. Y en el lado izquierdo tenemos más o menos un esquema de cómo está la red contra incendios. ¿Sí? De manera que tenemos la válvula, tenemos los conectores, tenemos 14 pulgadas, que es la principal. Luego de aquí vemos cómo va bajando a 4, a 2, a 1,5, ¿no? Y a 1,25. Entonces, como es una línea telescópica finalmente, ¿no? Y cada una de estas pues viene siendo un ramal. ¿Sí? Y bueno, acá hay algunos puntos en los cuales ustedes hacen un análisis que es justamente de caudales. Al igual que en agua fría, tenemos que hacer el análisis con nodos, así que ellos se imaginarán cómo va más o menos el cálculo, ¿no? Es un cálculo que va en reversa, porque lo que me interesa justamente en un sistema contra incendios son dos cosas: el caudal que necesito para toda la red y la presión que necesito para la red. Entonces, son los dos valores que debo obtener de este cálculo. Muy bien, agárrense entonces. Copien los datos. Los listos me dicen. Profesor, una consulta. Es que no entiendo la imagen. Se supone que eso es lo que debería ir en el techo. Eso es lo que va en el techo. Pero ¿y por qué? O sea, ¿dónde están los nodos, por ejemplo, el R1, R2? Esos son los aspersores. Todos los que sean verticales chicos son aspersores. Todos los nodos son aspersores. ¿Y por qué van hacia arriba y no hacia abajo? No está al revés la imagen. Usted que le mostré dos formas de colocar los aspersores. Cuando empezamos el tema, les mostré dos aspersores. Ok, ya. Modelos diferentes, uno que va hacia el techo y otro que va hacia abajo. Ok. Existen diferentes tipos de aspersores, chicos, así que estén muy atentos con eso. Lo que les perjudica principalmente más que en su diseño y cálculo es en la parte arquitectónica y cómo colocarlos. Los que son hacia arriba generalmente es porque están arriba del plafón para que no se vean. Los que están hacia abajo pues porque no hay tanto problema con que se vean.
Para los que van a hacer el sistema de riego, prácticamente la metodología de cálculo que se haga en los aspersores contra incendios es la que se sigue para los sistemas de riego. ¿Qué pasó, Manlio? Maestro, la densidad es el caudal que me piden para el área. El caudal que te requieren para el área, sí. Y esa depende de... El tipo de ocupación y el área de diseño. Ok. Si ustedes tuvieran que calcular la densidad, supongamos que no te la están dando. Recuerden los valores, ordinario grupo 2 y 1900, ¿sale? Yo no conozco la densidad, aquí me la están dando, pero si yo no la conozco, ¿qué es lo que hago? Me voy a mi tablita. ¿Cuánto era? 1900 pies. 1900 pies y ordinario grupo 2. O sea que es 1500, como por acá, ¿no? Un decir, ¿no? Estoy, 500. ¿sí se ve? 1900, sí. 900. ¿Qué tipo de edificio era? Ordinario grupo 2. Pues me voy a la derecha, sobre esta línea, corto con ordinario tipo 2 y bajo. Pensaba que es casi 1.19 realmente. Pensando que es 1.18, está bien, no hay mucha diferencia. Pero esa sería la manera de calcularlo, de obtener ese valor, ¿sale? Ah, ok. Área, corto con el tipo de edificio, bajo y me da el caudal, la densidad más bien. Pueden entrar con pies, pueden entrar con metros. Pueden salir con galones, pueden salir con milímetros por minuto. Ok. ¿Queda claro? Sí, maestro, sí queda claro. Gracias. ¿Y aquí? Aquí les estoy dando más o menos cómo queda el sistema. Pero bueno, hay manera de calcular el sistema, ¿no? O sea, no necesariamente llegas, te dan esto y ya, sino que tú podrías calcular esos números. Justamente de ahí viene un pequeño análisis para ese tipo de cosas. Ya tienen todos sus datos. Okay. Ya. Sí. ¿Tienes otra pregunta, Mario? No, maestro, voy a bajar mi mano. Okay. Lo primero que hacemos es calcular justamente el número de regaderas que requerimos para esta área de interés, que es de 1900, considerando justamente la cobertura que tiene cada una de las regaderas. Me agarro los 1900 pies y lo divido entre la cobertura de la regadera o del aspersor. Pues esto me dice que para esta área de interés, esta área de incendio, esta área de diseño, voy a requerir 14 regaderas. Ese es el área de interés, es el área donde quiero cubrir. ¿Sale? Para aquí quiero por lo menos 14 regaderas, 14 aspersores. De toda esa área que estás cubriendo, solamente una parte es la crítica. En teoría, si tú cubres o aseguras el funcionamiento adecuado en la sección o el área crítica, tu red debe trabajar correctamente bien en cualquiera de sus áreas, o en cualquiera de sus partes. Pues para calcular ahora el área crítica de interés o el área hidráulicamente más exigente, que es donde nos interesa realmente la parte de las pérdidas energéticas, lo que hacemos es tomar el área de interés, le sacamos raíz y lo multiplicamos por 1.2. Eso me va a dar el área hidráulicamente exigente, hidráulicamente crítica, o simple y sencillamente área crítica. Con este valor y con el valor de los aspersores o regaderas, calculo el número de regaderas que existe en cada área, en cada área hidráulicamente crítica. Entonces, esta área de 52.31 lo divido entre 14, y me da 3.73 regaderas.
Las regaderas como personas, pues no podemos contarlas a mitades, ¿no? Porque no va a trabajar medio aspersor, ni vas a colocar medio aspersor porque no va a funcionar. Entonces, por lo general, lo que hacemos es redondear hacia arriba, aunque estemos un poquito pasados, mejor estar pasados que estar por debajo de lo necesario, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que para cada línea, para cada área de interés, voy a tener 4 regaderas. Si observamos la imagen, resulta que esas 4 regaderas, pues pueden ser 1, 2, 3, 4, si mi área fuera esta línea, puede ser 1, 2, 3, 4, si mi área fuera esta línea, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, si mi área fuera este pedazo. De cualquier manera que tú lo veas, debes cubrir un área de 52.31 pies. Podemos tener para toda la sección, estamos sacando finalmente una área, una raíz. Si consideramos que es una raíz que tuvimos para nuestra área, podríamos decir que elevaríamos el número de regaderas o de aspersores al cuadrado para obtener el total de aspersores. Entonces tengo 4 aspersores y lo multiplico por 4, esa es la inversa, por así decirlo. La inversa de la raíz. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Obtengo mis 16 aspersores para esta área de interés. La crítica es de 4 y la de interés es de 16 regaderas, 16 aspersores. Y aquí ustedes ya proponen lo que es la separación de los aspersores. Esa separación, pues generalmente nos vamos directamente a las tablas, que es lo más adecuado, o colocamos un dato que esté entre estos valores, ¿sí? En este caso se está dando un valor de 3.5, tanto en aspersores como en líneas. Pues 3.5, pues sí, está dentro del rango, ¿no? A excepción que si fuera un riesgo pero es riesgo 2, entonces estamos ordinarios. Está entre 1.8 y 4.6 y agarramos 3.5. ¿Por qué creen que sea 3.5? ¿De dónde creen que haya salido ese 3.5? ¿Dónde creen que salió ese 3.5? Antonio, Manlio, Brandon, Pedro, Alejandro, alguien. Profe, yo tengo una duda antes que eso. Es el 11.5 pies, es un dato, ¿no? Que nos dio, ¿no? No, 11.5 pies es 3.5 metros, es lo que estoy preguntando. Ah, ok, son pies, ok. Es la conversión, ¿no? Sí. Entonces, ¿de dónde salió ese valor? Es su pregunta. Exactamente. ¿Alguien cree tener una idea? ¿De qué manera tan de la manga puedo sacarme ese 3.5? Sacando la raíz del área que cubren las regaderas. Sacando la raíz del área que cubre la regadera. La regadera está cubriendo 140. ¿Cuál es la raíz de 140? $11.83. Muy bien, es una opción. Muy bien, hay 2 opciones que pueden tomar. Lili atinó a una.
Si me voy con la misma lógica de que estoy obteniendo una área crítica a partir de una raíz, puedo obtener la misma con el área de la regadera. Si el área de la regadera es de 140, yo le saco la raíz y obtengo 11.8.5. ¿Vale? Y eso me daría la separación. ¿Qué otra forma de calcular la separación? Normalmente, los aspersores tienen distancias de operación. Y a partir de esas distancias de operación, tú podrías sacar la separación entre ellos para que tengas un comportamiento específico en la aspersor. ¿A qué me refiero con comportamiento específico? Al igual que en un riego, tú puedes tener algo así, que son zonas de traslape, o puedes tener algo así, donde de plano no existe un traslape. Entonces, esto lo obtienes justamente con los diámetros de operación de los diferentes aspersores. Las dos maneras son estas. Uno es con la raíz del área. Uno es con la raíz del área de cada aspersor y otro es con los valores que te da el fabricante de aspersores. ¿Se queda claro? En teoría, si nosotros conociéramos las líneas o las últimas distancias entre el aspersor 1 y la pared, tendría que revisar esa S con la distancia de la pared multiplicado por 2 para saber cuál de los dos debe considerarse en la distancia final de este aspersor, ¿no? Para este caso no hay pared, no dicen que hay una pared por allá, así que no lo tomamos en cuenta. ¿Sí? Hasta aquí, dudas. ¿Podría repetir, profe, lo que dijo de la área crítica y el área de interés? O sea, comentó que las 4 regaderas, según los de los círculos, es mi área crítica, ¿no? Los círculos tienen que ver con los aspersores, la forma en que pueden operar los aspersores. No. Entonces, esos 52.31 pies cuadrados, ¿es las 16? ¿Corresponde a las 16? Corresponde a 4 aspersores. A los que están en los círculos. Los círculos son nodos, Luis. Bueno, sería el R. Es que no... R1 serían tus 4 aspersores. Ah, ok, ya entendí. Podría ser esta es su área de interés, esta es tu área de interés, esta es tu área de interés. Todo depende de cómo tomes la geometría. Yo debería de agarrar, o sea, ¿es necesariamente que agarrar el ramal o puede ser como sea? Como se presente tu fuego. O sea, tu fuego puede hacer que se enciendan estos 4, puede hacer que se enciendan estos 4, puede hacer que se enciendan estos 4, o estos 4, o estos 4. ¿De qué va a depender eso? De la ubicación del fuego. Exactamente. Entonces, tu área crítica, tu área de 4 aspersores te van a mojar 52.31 pies cuadrados. ¿Cuáles 4? No sabemos porque no sé cómo se va a presentar el incendio. Esa es la diferencia con el agua fría. En el agua fría tú sabes, aquí hay un mueble, aquí hay un lavabo, aquí hay una regadera. Sabes qué mueble hay en cada nodo o en cada lugar. Aquí no. Tienes que asegurar que donde se presente el fuego tengas agua y presión. ¿Sí? Pero entonces, por ejemplo, si yo en mi diseño yo usara en lugar de 4 regaderas, usara 6, ¿va a ser en base a 6? Entonces no es que tú uses, acuérdate que el número de las personas te lo da el área de interés. No es que tú pongas 6 nada más porque sí. Bueno, suponiendo que me dio 6, ahí sí, ¿no? Entonces sería 6 aspersores en cada rama. Ok. Un área, ¿cómo se dice? Una rectangular. Y seguramente te va a dar 6 aspersores de este lado porque finalmente, acuérdate que para obtener tu número de regaderas total, entonces es elevar al cuadrado este valor de aspersor. Es 6 por 6, 36. Debes tener 6 para aquí y 6 hacia aquí. Vale. Y en el caso de las que están del otro lado, o sea, sería lo mismo, ¿no? Es lo mismo.
O sea, por eso solo se calcula un lado y luego lo multiplico por 2, ¿ya? No es tan así, ahorita vas a ver el cálculo, no lo hemos hecho, así que cuando vemos esta parte lo vas a poder definir. Pedro. Y bueno, como se presente el juego, puede tener cualquier combinación para que se enciendan los aspersores en esa área crítica. Exactamente, en teoría, casi cualquier combinación. O sea, podría ser solo una línea que involucre 4 aspersores. Sí. Sí, pero acuérdense que el aspersor se activa con un sensor, ya sea de humo o térmico. Entonces, si tienes una línea con 6 aspersores y el flujo está de ese lado, a lo mejor, o sea, no estoy diciendo que así va a suceder, a lo mejor se enciendan los 4 de esa línea. A lo mejor se encienden esos 4, por ejemplo. O a lo mejor como se encendió el fuego, se encienden esos 2 y esos 2. O sea, por aquí llegó el fuego y activó estos 4. O estos 4. ¿No? O sea, puede haber una combinación. Pero tu diseño debe procurar que donde sea que ocurra, tengas la presión y el agua. La parte que dice Luis es interesante porque pues, estamos calculando solamente un lado realmente. Eso es porque el otro lado es simétrico, es igual. Nada más tiene un pequeño detalle cuando calculas la mitad. O sea, nada más es el 2, es multiplicar por 2 y ya. Sí tiene un poquito más de truco. Pedro, ¿contestó tu pregunta? Sí, profe. A esa fórmula del área crítica no se le puede hacer un análisis dimensional, no es una fórmula empírica. Empírica, no hay análisis, no hay valores, es una sola variable. Y lo peor de todo es una variable aleatoria, como te comenté. O sea, es un área que no sabes dónde está. Y cualquier figura geométrica que tú agarres, área es longitud del cuadrado, o sea, no hay dónde moverlo. Los análisis dimensionales se utilizan cuando estás trabajando fenómenos que involucran diferentes variables. Ahí es donde se análisis dimensional, principalmente. En las ecuaciones empíricas o ecuaciones de una sola variable no se usa el análisis dimensional. ¿Otra pregunta? Bueno, aquí tienen que seguirme muy detenidamente, ¿vale? Okay. Regadera 1, aspersor 1, primer punto, R1, 1, o sea, lo más alejado posible de la entrada de agua. ¿Qué tengo que hacer? Tomo la densidad de flujo que requiero, tomo el área de afectación de ese aspersor y los multiplico. Ya que los multipliqué, obtengo el caudal que voy a utilizar en este aspersor. Densidad por área, caudal. Mi caudal en teoría es de 25.2, pero como siempre, redondeamos hacia arriba y redondeamos feo. Entonces, nuestro caudal de diseño va a ser de 27 galones por minuto. ¿Sí? Puedes dejarlo en 25 si quieres, no hay ningún problema. Yo por cuestiones de seguridad digo lo redondeo a 27. Ya acá tengo un colchoncito más. Listo. Vale. También pudo haber sido 26. También 26 si quieres. Y me fui para arriba para que tenga un colchón seguro. ¿Sale? Y conociendo el caudal y conociendo la presión, o más bien, conociendo el caudal y conociendo la K de tu salida, tu K de descarga, tomamos la ecuación de Q es igual a K por la raíz de P. Entonces, usamos esto, despejamos P y obtengo la presión que necesito en este nodo. Entonces, calculo caudal. Con ese caudal lo divido entre la K de descarga
Yo elevo al cuadrado y obtengo la presión que necesito en este punto. Yo aquí ya tengo los diámetros. Si yo no tuviera el diámetro, con el caudal y una velocidad, calcularías el diámetro. En una forma, por ejemplo. Ya que estoy aquí, lo que voy a hacer es calcular el tramo 1, 2. ¿Qué caudal estoy llevando en este tramo? Pues estoy llevando el caudal de 27 galones por minuto, que es lo que necesita el punto 1. El diámetro es de 1.14, de 1/4, perdón, de pulgada. El coeficiente de pérdidas es de 0.0018, ya tengo la característica. La longitud que hay aquí, pues es la separación entre aspersores, que es de 11.5. Con esos datos, ustedes pueden calcular la pérdida que se genera por unidad de longitud. Pues esa pérdida resulta ser de 0.095. Pues por cada pie que avanzan, ustedes pierden 0.095 psis. Tenemos también una pérdida o una presión de velocidad al cuadrado sobre 2g. Eso me va a dar una presión también en psis. Con el valor de la pérdida por pie y con la distancia, obtengo la pérdida por fricción para este tramo. La pérdida por fricción es 11.5, que es la longitud, por 0.095, que es la pérdida por longitud prácticamente, por unidad de longitud. Lo multiplico y me da 1.09. La elevación, como estoy en mi punto de referencia, voy a decir que es 0, no hay ningún tipo de carga por la elevación en mi referencia. Y entonces, si no hay elevación, pues tampoco tengo pérdida por elevación. Esas son las puntas. La presión que necesito tener en el nodo 2 para poder dar ese caudal y esa presión en este nodo, entonces es la presión de 23.25 más la pérdida por velocidad más la pérdida por fricción de este tramo. Pues en este punto 2 tengo una presión de 24.68. Van a decir, ¿por qué no puso todos los cálculos? Porque en teoría ustedes ya saben calcular tuberías. Y esto no es más que el cálculo de una tubería. Por eso no definí o no estoy colocando todas las operaciones. Eso ustedes ya lo harán en su Excel. ¿Sí? Esas son las piezas. Hay un orden. Caudal, caudal, presión. Presión, tengo caudal, diámetro, coeficiente, longitud. Esos son datos. Ahí saco mis longitudes, con pérdidas de longitud, mis pérdidas de velocidad, mis pérdidas de fricción, mis pérdidas por elevación, que es la Z, finalmente, la pérdida por elevación. Hago mi suma de pérdidas más mi presión anterior, me da mi presión actual. Que si nos damos cuenta es lo que hicieron en sus tablas. Pérdida anterior más la carga anterior más las pérdidas, me da la carga más el punto anterior, ¿no? El punto previo. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, le podría poner con el lápiz, o sea, ¿cuáles son una rayita, cuáles son los datos que está dando para calcular las pérdidas? O sea, el caudal, ¿no? El diámetro, el coeficiente. El coeficiente va a depender de mi material, ¿no?
Creo que está silenciado, profe. Sí, profe, creo que está apagado su micrófono. Sí, estoy viendo si hay una pregunta más. Estoy esperando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, llegamos al nodo 3 y ya no cumplimos con la presión que debíamos de tener? Sí vas a cumplir. Ahorita va a ser por qué. Ah, ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? En parte no. Ok, entonces nada más para terminar. Archundia, tus datos son, recordemos, hasta aquí. Digamos, longitud equivalente para arriba, y esos son tus datos para este ejercicio. No va a ser siempre igual. O sea, depende de tu problema, es cuál vas a tener. Y les decía en un momento que prácticamente esto que vamos a estar viendo son sus cálculos. Generalmente están presentados como una tabla. Ustedes van a dar la forma de la tabla. Entro con un caudal, calculo un diámetro, si no es que ya lo tengo, le doy los coeficientes necesarios, le doy su cantidad de longitud, que es una característica finalmente. Reviso si hay accesorios, codos, test, válvulas, no sé, lo que haya. Calculo mi longitud equivalente, calculo mi pérdida, calculo mi velocidad o mi presión de velocidad, reviso si hay una elevación de acuerdo a mi referencia, observo mis pérdidas por elevación y calculo mi presión final. Listo. Hay un orden finalmente en lo que se está haciendo. Hablar entonces de qué datos, cuáles son datos y cuáles no, no se puede porque depende de su proyecto. ¿Vale? A lo mejor uno de estos ya no es datos, sino que es incógnita, por ejemplo. Pues ahí es donde habría que analizar cómo está, o qué datos tengo realmente, identificarlos para poder calcular lo que necesito. ¿Sí? Preguntaba a Ignacio qué va a pasar si no llego con la presión. Si vas a llegar, porque justamente como estás calculando tu nodo más alejado y estás acumulando presiones, siempre vas a tener la presión necesaria en cada nodo para que te llegue el caudal que necesitas. ¿Por qué? Porque este 24.68 que tienes aquí, justamente lo utilizas en tu siguiente nodo. Mi presión de 24.68, le saco la raíz, la multiplico por la K, que es un valor que me están dando en este caso, y obtengo el caudal que necesito para el nodo 2. Me dice que mi caudal es de 27.82 galones, 1.75. Lo redondeo a 28. ¿Sale? Entonces, ya tengo mi caudal en 1, mi caudal en 2, mi presión en 1. ¿Qué pasó, Ignacio? No. Aumentó la presión. Exactamente, aumenta. Porque tienes las pérdidas que estás considerando. Ujú. Entonces, este análisis siempre se hace del nodo más lejano a los más. Así es. Ok. Entonces, calculo, y ahora para mi línea 2, 3, tengo que acumular caudales, porque tengo el caudal de 2 y tengo el caudal de 1. 27 del anterior más 28 de este me da 55. El diámetro que tengo aquí es de 1,5. Su coeficiente pues está acá. La longitud lo tenemos. Accesorios no estamos considerando en este caso. Mi longitud equivalente solamente es la longitud. Si hubiera test, codos o algo así, aquí podría cambiar. Con esos coeficientes calculo mi pérdida por pie. Acuérdense que se usa la ecuación de Hazen-Williams o Dancy-Weisman. Calculo mi presión de velocidad, conozco mi diámetro, conozco mi caudal, puedo calcular mi velocidad al cuadrado sobre 2G, tengo mi pérdida de velocidad. Calculo mi pérdida por fricción, que es la longitud por la pérdida lineal, me da 1.59. Nuevamente estamos en la misma línea de referencia, así que no hay elevación, 0, 0. Y la presión final, es la presión en el nodo 3, es la presión con la que llegué a 2, 24.68, más la pérdida por fricción, más la pérdida por velocidad.
Y eso me da una carga o una presión de 26.94. ¿Qué hago con esa presión? ¿Qué creen que voy a hacer? Calcular el siguiente caudal. Correcto. 26.94, la K, saco la raíz, multiplico por la K y obtengo caudal, que es de 29.07. Redondeo a 30, para no tener problemas con decimales, redondeo a 30. Hago mi cálculo de mi acumulado, que es para el 3.4, que es 55 anteriores más 30 de ese, son 85. Y dentro de un medio, conozco mi coeficiente, conozco la separación, conozco los accesorios, que en este caso no hay. La longitud equivalente total, pues nada más que la longitud. Calculo mi pérdida por unidad de medida. Calculo mi velocidad de presión, mi pérdida. Calculo las pérdidas por fricción y hago la suma. A la presión del nodo 3 le voy a sumar la pérdida de presión por fricción y le voy a sumar la pérdida de energía por velocidad. Y eso me va a dar la siguiente presión, ¿sí? Que es de 31.94. ¿Cómo vamos? ¿Sí está sencillo? Sí. Pues una vez que la agarras, ¿no? Ya es como que sistemático de nodo en nodo. Exactamente, ya es sistemático, ya no hay tanto problema. Pero quiero saber qué pasa cuando llegas del 4 al que le sigue, creo que es el 5. O sería haciendo lo mismo. ¿Tú qué crees? Pues yo diría que es lo mismo, sí, o sea, vas hacia atrás. Vamos a ver. Justamente se va, ¿no? Estamos en 3.4, o sea que va ahorita 4.5, ¿no? O sea, este pedazo hasta aquí. Aquí hay un caso curioso, porque ustedes pueden colocar su nodo aquí abajito, o pueden colocar el nodo aquí arribita. ¿Saben? Pues ahí va a ser algo interesante. Vamos a ver. Siguiente. Nodo 3, 3, 4. Nodo 4. Voy a cortar un poquito esto. Nodo 4. Nodo 4, tengo la presión anterior, que es de 31.94. Tengo la K, calculo el caudal, que es de 31.65. Lo redondeo a 32 para no tener problemas con decimales. Calculo el caudal total de esta zona. Son los 85 más 32. ¿Estamos de acuerdo? 85 más 32. 85 anteriores más los 32 de ahora. Nuevamente me da 217. Tengo el diámetro, que es de 2 pulgadas. Tengo el coeficiente de pérdida, en este caso. Tengo la longitud. Aquí ya tengo un accesorio bilateral. Tengo una pérdida de HA, una pérdida por altura, que es de 10 pies. Entonces mi longitud equivalente, aquí está mal esto. Esto va seguido. Tengo un accesorio que es una T bilateral de 2 pulgadas con una pérdida de 10 pies. Entonces la longitud equivalente va a ser los 20 de longitud más los 10 del accesorio, me da 30 pies. Obtengo mi pérdida, eso es lo de siempre. Tengo mi pérdida por velocidad, obtengo mi pérdida por fricción. Seguimos en la misma línea. Y hago la suma de mis pérdidas. ¿Sí? Que son 31.94 más 0.96 de las pérdidas de velocidad, más 4.41 las pérdidas de fricción,
Me da 37.31. Y eso sería la presión que necesito para ese nodo. ¿Dudas? Profe, Sí. y bueno, y ahí no habría, ahí pusimos un desnivel o no lo pusimos. Porque, o sea, el nodo, ese tramo, pues sí tiene uno, ¿no? Porque en el nodo 5 está más bajo, ¿no? Pero en los cálculos influyó en algo ese desnivel. Creo que está silenciado, profe. Decía que si esta altura, por lo que se casa en 0 pies, quiere decir que esta altura no la están considerando, la vemos muy pequeña. O sea, no representa realmente un cambio. Ahora, si te das cuenta, de alguna manera estamos considerando esos pequeños movimientos, porque finalmente nuestros caudales están aumentando. O sea, no son los caudales que deberían ser, son más grandes. Ahí ya estaremos considerando esas pequeñas diferencias. Pese a que aquí es una simplificación y no lo toman en cuenta, yo en lo personal, pues comentaba hace rato, preferiría poner un nodo aquí en medio, arriba, y luego uno abajo. O de aquí en medio hacia donde está el 6, o sea, ahí ya haría ese tramo de esa manera. No, yo no lo colocaría de esta manera. Justamente para considerar esta longitud. También no sé, aquí no te dice realmente si esta distancia que están diciendo de 20 pies sea todo esto. Porque finalmente la altura vertical es una longitud finalmente, ¿no? Habría que verlo. Que en cierta manera igual sí lo están considerando, porque si esta distancia es de 11, aquí son 11 entre 2, son 5.50 y algo, más lo de acá, entonces a lo mejor sí lo están considerando en esta longitud. ¿Sabe? No se ve, pero sí debe considerarse. ¿Sí? Sí, entonces solo en eso cambió pues este tramo, ¿no? Solo en esa longitud que a lo mejor sí están considerando, ¿no? Exactamente. Ok. Falta que definan bien. ¿Por qué creen que no se calcula de otro lado? Es lo mismo. Que dijo que era simétrico. En primera, porque es simétrico, y en segunda, Nos daría lo mismo, ¿no? Que en el lado derecho. ¿será? ¿Qué pasa si el incendio está en esta zona? Medio. ¿Qué aspersores van a funcionar? Sería el mismo aspersor del lado izquierdo y del lado derecho, o sea, el espejo. Exactamente. Pero como estoy asegurando que mi presión llega hasta aquí, si el incendio ocurre aquí, no debo tener problema, porque tengo la presión necesaria para esos 4 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que no se considera. Además de que finalmente hay un motivo más. A ver, ¿quién nos responde? ¿Cuál es el motivo más importante todavía? Si no me lo dicen, nos voy a arribar de nuevo a la materia de hidráulica, tuberías y canales.
Nadie. Nadie. Es que estoy pensando, eso que había dicho de la presión, de que si tengo el más lejano, pues me aseguro que ya tengo los otros. Ujú. Pero no sé si está relacionado con eso. Sí y no. O sea, visualmente lo sacas. El por qué. Brandon. Nada. ¿Por qué solo calculamos un lado? Lee. Ignacio. Pedro. O sea, voy a contestar, pero pues no sé si está bien, ¿sabe? O sea, yo me acuerdo más o menos de teorías y canales. Podría ser lo de, o sea, no sé si está bien, probablemente esté mal, probablemente esté muy mal. En lo de continuidad. O sea, como cuando teníamos, una vez hicimos un experimento donde teníamos tres tuberías y dejamos correr agua por esas tres. Y cuando se juntaban en un nodo, pues era el mismo caudal. No sé, es lo único que se me viene a la mente, sinceramente. ¿Quién tiene clases? Rafael. Tengo que hablar con él seriamente. ¿Cómo? Voy a tener que hablar con él seriamente. En serio, nada. El experimento que hiciste está bien. De hecho, por ahí va. Nada más que no me dijiste la respuesta. Pero por allá va. Tienes idea. ¿Cómo es la pérdida en tuberías en serie? Reconstruye la pregunta. ¿Cómo es la pérdida en tuberías que están en serie? Nadie. Si no mal recuerdo, profe, depende, o sea, si cambia los diámetros, los cables, todo eso, pues va a variar las pérdidas. ¿Cómo es la pérdida? O sea, no solo las pérdidas, la pérdida. Es la sumatoria de las pérdidas La de cada suma tubería. de las pérdidas, como bien dice Gaspar, como son tuberías diferentes, son pérdidas diferentes, pero la pérdida es la suma de las pérdidas. Muy bien. ¿Cómo es la pérdida de tuberías que están en paralelo? Es igual en todas. Es igual en las En tuberías. todas. Por eso no hacemos el cálculo de los lados, porque como es un sistema que hasta cierto punto se comporta como paralelo, las pérdidas de un lado son las pérdidas del otro. ¿Sale? De ahí viene. ¿Ya? ¿Está más claro? Luis. Sí. Muy bien, entonces llegamos a la presión final en el nodo 5, que es de 37.31. Aquí es donde viene nuestra pequeña complicación, porque tenemos que tomar en cuenta el ramal 1 y el ramal 2 para nuestro siguiente cálculo, que es 5,6. Punto 6 tengo que tomar en cuenta el ramal 1 y el ramal 2. Entonces aquí es donde cambia. Que es 5 ramal 2. 5 ramal 2. Aquí hasta por acá, ¿no? Casi llegando a 6, por así decirlo. 5 ramal 2. El caudal que llevo a 5 es de 117. O sea, esto es el caudal que va a llevar a esta parte de la línea. Todo esto. Pero como va a haber una modificación de caudal hasta cierto punto, en un cambio de ramal debo considerar un nuevo valor de K. Porque ya es una división de caudal, que es un nuevo valor de descarga.
que si ustedes recuerdan, cuando analizaban la parte de orificios, pues si hay una modificación entre los diámetros principales y el caudal que está pasando la presión, pues la K, o más bien la C, que era de descarga, tenía una variación. No ocurre con eso, son orificios. Entonces, lo que vamos a calcular es el caudal que va a pasar por el ramal 2. ¿Sí? Lo voy a calcular. Para ello, pues tenemos que tomar en cuenta nuestra K. Consideramos el 100.17, que es el agua que sale hacia este sentido. Lo dividimos en la raíz de 37.31, que es la presión anterior. Y lo que nos da es la nueva K para calcular el caudal del ramal 2. ¿Sí? Con esos valores, al igual que el caso anterior, tengo mi diámetro, tengo mi coeficiente, tengo mi longitud. Hay accesorios, en este caso tengo un codo de 90 grados de radio medio, de 2 pulgadas, que tiene un valor de 5 pies de pérdida. Tengo la longitud equivalente, que es la longitud total más el codo. Tengo mis pérdidas en J, tengo mi presión de velocidad en B. Aquí ya estamos en un punto abajito, por así decirlo. Yo ya estoy considerando una altura vertical, pues, para la redundancia. Calculo mi pérdida de carga por velocidad, calculo mi pérdida de carga por fricción, hago la suma de mis dos pérdidas más mi presión normal, que es 37, y obtengo mi nueva presión, que es de 40.70. Esta presión que calculamos es la que está en el nodo 6. Con esta presión y este nuevo valor de K, calculamos el caudal que va a la rama 2. ¿Sí? Aquí lo que estamos manteniendo no es la ecuación de continuidad, sino la ecuación de momento, si se dan cuenta. Porque el caudal ya cambió para esta línea. Hubiéramos pensado que era lo mismo, ¿no? Porque tenemos el mismo número de ramales, pero no. Varía porque justamente tengo una variación de presión en este punto. Al existir una variación de presión, también tengo una variación de caudales. Entonces, cuando llego a una diversificación o una unión de dos ramales, tengo que calcular mi nueva K para conocer el caudal que pasa en el ramal 2. Ya tengo mi presión en este punto. Las presiones aquí, o las pérdidas, pues no las calculo porque pues es una paralela de la primera ramal, perdón, entonces no tiene caso calcularlas. Son las mismas pérdidas, con diferentes caudales. Luego de aquí, ¿a dónde me voy? ¿Dónde creen que calculo? Yo tengo 5 y 6. ¿Qué sigue calcular? ¿6 y 7? 6 y 7. Muy bien. ¿Y qué creen que tengo que hacer en 6 y 7? Similar a lo que se hizo en 5 y 6 con los ramales. Muy bien, vamos a ver si es cierto. 6, 7, que es 6 ramal 3. Este pedazo, ¿no? Aquí, 6 ramal 3. Tengo mi caudal, que es de 117 y de 122. Es decir, el caudal de 5, 6 y el caudal del ramal 2. Un caudal de 239.17, que va a ser nuestro caudal de diseño. Ya tengo el diámetro, tengo las características de distancia, no hay accesorios en este caso, las pérdidas, todo va bien, no hay ningún cambio. Y lo que tengo que hacer al final es con los cálculos de mis pérdidas de fricción, mis pérdidas de energía, le sumo a la presión anterior, que es de... ¿cuánto era? 40-70. Le sumo las pérdidas, me queda 42.38. En este caso, cuando estamos calculando ya nuestro caudal, nuestro ramal, ya no tenemos que hacer nuestra variación de la K. Vamos a trabajar con la 19.15. Y
principalmente porque ya hay una continuidad en los valores de presión. Vamos a ver. Cambia esto. Ok. Y bueno, ya tengo entonces el ramal 6-7. ¿Qué creen que hay que hacer ahora? El 7 y 8. El 7 y 8. O sea, ya una vez que ustedes llegan a la principal, prácticamente se olvidan de estas laterales. Nada más calculan sus caudales con el valor que tienen. Entonces, 6, 7, ya tengo mi presión, tengo mi caudal, con la K de 19.15. Maestro, tengo una pregunta. ¿Qué pasó, Montalvo? Cuando saltamos del ramal 5 al 6, creo que usamos un accesorio que fue un codo de 90. Después, ¿no se debió haber usado una T? Si queremos ser quisquillosos, sí, aquí debemos hacer una T. ¿Estás en lo correcto, Montalvo? Debería haber una T. No lo consideraron en el ejercicio. Pero sí, de hecho son 2 T's, ¿no? Esta de Ajá, aquí. por ramal. Sí. Exactamente. Ahora, Ok. muy bien, gracias por la observación, Montalvo. Ahora fíjense, ustedes se preguntarán, ¿por qué no estoy calculando mi nueva K? La primera K que usamos es porque estamos calculando a la salida del aspersor, son estos orificios, ¿sí? La segunda K que calculamos tiene que ver con el ramal propio, con estas salidas de ramal. Por eso es que ya no cambiamos la K, porque ya la conocemos, ¿sí? Si este ramal fuera completamente diferente, entonces sí calcularías una K diferente, pero pues los ramales son iguales finalmente. Entonces, la primera fueron pues esas 4, son 5 cálculos con la primera K, porque es este valor de descarga. En la segunda, como ya son los ramales, es una K para todos los ramales. Tercer punto, como bien dice Wilbert, deberíamos considerar todos los accesorios. En este caso no consideran las T's, deberíamos considerarlas porque eso va a dar más presión finalmente al sistema. Eso sería lo más adecuado. Bueno. Y decimos de 1 al 6, el 6 considera el ramal 2, luego del 6 al 7, entre el 6 y el 7 consideramos el ramal 3. Tenemos el caudal anterior, que es el que llevamos, le sumamos el caudal propio, que es de 122, que es el ramal 3, y obtienes el caudal total. Con ese caudal total, tú calculas, justamente tienes el diámetro, tienes todo, calculas los valores de las pérdidas por fricción, las pérdidas por velocidad, y haces la suma para obtener la presión final en el punto 7. Conociendo la presión en el punto 7, calculas el caudal que lleva la línea 3. Ese 117 y 122 pues son los caudales de acá atrás, ¿no? Y lo que está acá lo sacas con la presión en 7, porque estos dos dan la presión de este punto. Con este punto das la presión a la línea 3. Y finalmente, volvemos a hacer lo mismo para el último paso. Hago mi cálculo de caudal, tengo mi diseño, tengo las características totales del sistema, calculo mis pérdidas por fricción, calculo mis pérdidas por elevación o por velocidad, hago la suma y obtengo la presión en el nodo 8. La presión en el nodo 8 obtengo mi nuevo caudal, que es para la línea R4. Conociendo la presión en 8 como si fuera un orificio, ese orificio alimenta a este ramal. ¿Estamos de acuerdo? Y ¿sí? Para el caudal del ramal 4, bueno, y todos los que hicimos anteriormente, por ejemplo, para el 3, que no mostramos los cálculos,
se sigue el mismo procedimiento que en el ramal 1. A partir del ramal 2, tú calculas con la presión del nodo que lo alimenta. Fíjate acá, todo venía con la K y todo bonito, ¿no? Esta última es este tramo. Todavía sí, este tramo te queda con el 5.6 que venía con el 117, que es el mismo de acá. Cuando tú calculas el ramal 2, es cuando hicimos el cambio de la K. Cuando les dije, el orificio ya no es para el aspersor, sino es orificio para tubería. Entonces cambió la K. Para poder conocer el caudal que pasa en el ramal 2, uso esa K y la presión en el nodo 6 para calcular este caudal, de lo que está acá abajito. Y eso es lo que hice también para el caudal en el ramal 3. Conociendo la presión en 7, calculo el ramal 3. Conociendo la presión en 8, calculo el ramal 4. Es el último paso, ¿te das cuenta? O sea, lo que al final me interesa, pues ya no son tanto las presiones, ¿no? O sea, sí me interesó para conocer ese caudal, pero pues ya en las demás ramales solo me interesa el caudal. Sí y no, no es que no te interese, sino como estás asegurando esa presión en este cálculo. En teoría, si tú cumples esto, cumples cualquiera. O sea, así dice la teoría. Si tú cumples este ramal, cualquier ramal que se active debe cumplir. No es que no te interese, sino que ya está cubierto. No le voy a decir eso al que trabaje contigo porque te va a hacer una tontería de trabajo. ¿Vale? Sí, ya entendí. Gracias, profe. Vale. Entonces, si dices eso a alguien que te esté haciendo un trabajo de estos, va a decir, pero los calculas nada más son mis caudales. No, o sea, tiene un porqué, ¿no? Y si estás calculando presiones, porque finalmente entre cada punto estás calculando la diferencia de presión por las pérdidas. Entonces, si te interesan. El motivo de que no te interesen, entre comillas, es que finalmente la pérdida que calculaste aquí, al tratarse de un sistema paralelo, va a ser la misma para las 4 líneas. Ese es el motivo de que no te interesa, entre comillas. ¿Dale? Sí, gracias. Muy bien. Entonces calculamos el caudal en 4. ¿Y ahora qué? Ya tengo todos mis caudales, ¿qué hago? Tengo 7.3, 7.4, 7 pedazos. Y tengo... aquí no me vi. Aquí está mal mi dibujito. Este es 8.9. 8.9. En 8.9 nada más acumulo los caudales. Conozco las características de la tubería. Calculo las pérdidas. En este caso tengo válvulas. Tengo válvula de campana. Tengo un codo 90 grados de radio y medio de 4 pulgadas. Tengo una longitud vertical de 18 pies. Tengo una horizontal de 42. Conozco el coeficiente. Calculo mi total de accesorios. Calculo mi longitud total, que es la longitud real más los accesorios, o longitud equivalente. Me da 72. Calculo mi pérdida por unidad de longitud. Calculo mi pérdida por velocidad. Calculo mi pérdida por fricción. Tomo en cuenta la altura para mi Z, que es parte energética. Y sumo todos los elementos. Pérdida por elevación, pérdida por fricción. Y pérdida por por altura prácticamente, ¿no? Y obtengo una nueva presión, que es la presión en el nodo 9. Más acá adelante, como está en la figura. Es el nodo 9. Aquí se dan cuenta es el alimentador final. Ya de aquí calculamos a lo que es la válvula de alivio o la válvula de exceso. Realmente debe ser hasta la válvula o hasta la bomba, según sea el caso. Estando en 9, conozco todo el caudal, conozco las características físicas de la tubería, conozco la longitud, conozco la altura, conozco las pérdidas, conozco todo y calculo la presión final en el punto de alimentación, ya sea válvula, ya sea bomba. Es un punto de alimentación. Y en este caso, mi punto final me da 66.62 PSI. Bueno, para no romperme la cabeza, nuevamente tomamos
como 70. ¿Listo? O sea, redondeo un poquito para arriba, de tal manera que tenga una facilidad de cálculo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo mi requerimiento de agua? Bueno, no está tan complicado. ¿Qué creen que tenga que hacer para mi requerimiento de agua total? ¿Cómo creen que calculo mi cantidad de agua necesaria total? Nada. Sencillo. Densidad de agua necesaria por aspersor, el área de cobertura del aspersor y el número de aspersores. Multiplico esos tres y obtengo el caudal que necesito para mi sistema. Este es el sistema de aspersores. Si además vas a colocar un sistema con mangueras, pues hay que darle justamente un caudal de más que justo cubra los estándares que requieren los gabinetes de cada tipo, 1, 2, 3, ¿no? Y eso se anexa al caudal total. Ya que tenemos los caudales de ambos, pues tenemos que calcular ahora el volumen que vamos a requerir. Entonces, para el grupo 2, aquí tenemos los valores necesarios, de acuerdo que sea aspersor o que sea gabinete. Seleccionan los valores, les dan el tiempo, acuérdense que tiene un tiempo dado, y calculamos el volumen total. Digamos 1500 galones por minuto durante 90 minutos. Necesito un volumen de 511 metros cúbicos. Así de sencillo. Esa es una manera sencilla de calcular sus volúmenes. Y bueno, siempre hay como que una ecuación de corrección que se utiliza. Eso la pueden usar. Que se llama el cálculo de la presión final requerida del tanque. La presión del tanque es la presión final más 15 entre A menos 15. En teoría, esto es tiene que ver con la apertura que tenga, con el contenido de aire que tenga el sistema hidroneumático. Si es un tercio, si es un quinto, ese es el contenido de apertura del hidroneumático. Pero esta depende mucho de qué sistema utilicen para hacer su alimentación. Digamos que la presión final, dijimos que eran 70, a 70 le quinto 15, como es un tercio de apertura para este tipo de hidroneumáticos, no considera un tercio, entonces la A se convierte en 3, menos 15, me da 240 P6. Entonces, ese va a ser la presión del tanque, en caso de que uses un hidroneumático, ¿no? Más o menos. Digo, no es tan necesario llegar hasta acá, con que lleguen al punto anterior, que es la presión y el caudal, pues ya con eso ustedes pueden calcular sus bombas, ¿no? Por ejemplo. Si quieren ya un hidroneumático, tienen que considerar el grado de apertura del hidroneumático, para la parte de aire, ¿no? Digamos, así le llaman. Entonces tiene un valor desde 3, 5 y 8, me parece. Entonces son 3 o 4 valores de A que tiene, de acuerdo al tipo de tanque, para obtener la presión final. Y bueno, aquí ya son algunas formas en las cuales están conectados los sistemas contencionados. Inclusión de las válvulas, las mediciones, los puntos de medidor, donde van los tanques, no sé si lo hemos visto, nada más es como un pequeño recordatorio. Y la forma en que se coloca. Los tipos de presión, los medidores, conexiones y listo. Yo les comentaba que estos cálculos que estamos haciendo, finalmente pueden ustedes, todo esto de aquí lo pueden traducir a una tabla horizontal como las que hemos estado manejando. Esta es la mía, por ejemplo. Ustedes pueden hacerla a su gusto, como ustedes se sientan más cómodos. Se dan cuenta, siempre están las características, algunas características generales, punto, el tramo, caudal, las dimensiones. A veces aquí puede haber unos elementos del material, la rugosidad, las pérdidas, etc.
Van calculando que la presión, la pérdida unitaria, la pérdida general y el cálculo de las presiones o la corrección de la K para el caudal de la zona, ¿no? Entonces, ese es un tipo de tabla. Ustedes pueden modificarla. Y con esto damos por terminado la parte que corresponde a sistemas contra incendio. Eso significa que en el transcurso de la tarde se libera el ADA 4, que corresponde justamente al diseño de su sistema contra incendios para su aeropuerto. ¿Dudas? Hasta aquí viene el examen, ¿verdad? Sí. Pero si quiere ponemos más temas. No. Hay tiempo, hay 2 semanas para meter más temas. No, está bien así. ¿Alguna otra duda? Las Yo, pero solo es- calificaciones de la primera hada ya las subirá cuando De- libere el hada 2. De la primera. Si les diera esas calificaciones, lloraría. Lo subo con la 2. Voy a subir ahorita la 3, que es la que realmente más me interesa. A mí la que me interesa es la 3 en adelante. La 1 y la 2 sí son importantes, pero ahí es para sensibilizarlos con lo que son los temas. Entonces, no se preocupe por esas hadas. Dudo que les vaya mal. ¿Vale? Preocúpese por las hadas que va de 3 en adelante, que son las más pesadas. ¿Vale? Las 2 primeras es casi seguro que sacan 5. A no ser que tengan muletillas, entonces sí, a lo mejor bajamos. Pero sus trabajos que vi están bastante bien hechos. A todos me gustaron. Ninguno se pasó de los 8 minutos o 6 minutos que se despidió en cada video. Mostraron lo que necesitamos. Digo, tal vez no todo lo que se quería ver, pero sí lograron cumplir los objetivos. Y por eso no se preocupen tanto. ¿Algo más? Lo que sí, ya que hablas de calificaciones, Montalvo, esta parte sí es importante. Y van las calificaciones. Les voy a decir, es la tercera hada. Y de ahí vamos a ver quién requiere una sesión extra para platicar al respecto. ¿Las quieren en voz viva o se las mando a sus drives? Digo, por mí no hay problema ninguno de las maneras. Voz viva. ¿Lo subo nada más? Voz viva. Voz viva. Voz viva. Ok, digo el nombre de una persona. Si lo dicen voz viva, la digo. Si no, la mando al drive. Lee Magaña Medina Montalvo. Voz viva. 77. Les voy a mandar la rúbrica para que vean que faltó. ¿Sale? O sea, no es nada más el valor y ya. Les voy a mandar su rúbrica para que lo puedan ver. Si tienen algún comentario o algo, lo dicen, agendamos una revisión de lo que me están mandando y lo checamos con todo gusto. ¿Vale? Pero no se asusten así tan pronto. Siguiente. No, ese de último. Anduce Chan Valenzuela. Me pidieron, ¿verdad? Sí, que os diga, por favor. Se los digo. Sí, profe, dígalo. 17 de 100. Flores Mezquita Ramírez. Voz viva, maestro. 67. Casares Sánchez Uc. Voz viva. 100.
Ceballos, Juárez, Pacheco, Scholl. Right. Veamos. Canuel Castillo, Concha, Puc. 90. Wilber, ese ya está. Está repetido este. Me faltó un equipo. Ya son todos, ¿verdad? El equipo de Álvarez, profe, Puchín y Monreal. Álvarez, Fuchín, Montreal. A ver, aquí está perdido este. Álvarez. Caray. Tengo uno repetido entonces. A ver, otro nombre que me des. Gaspar Álvarez, Edwin Puchín. Es Gaspar, ¿verdad? Sí. Gaspar, Edwin y Geraldine. Sí. Ustedes están por nombre. Por algún motivo lo dije por nombre. Gaspar, 77. Está mal este nombre. Ok, 77. Los que quieran la revisión, digo, voy a mandarles ahorita lo que es el concentrado. Ahí dice qué es lo que no se ve, qué es lo que sí se ve. Van a ver los puntos. Y si tiene alguna duda, aún después de haber leído eso, vamos de acuerdo para una sesión y una revisión. ¿Les parece? Sí. Vale. Si no ven comentario, observaciones, es que no hay nada que comentar. O sea, está bien, está súper bien. ¿Sale? Hay unos comentarios que a pesar de que ya tiene una calificación alta, te pongo ahí algún tipo de consejo o algo para que tengan en cuenta. ¿Vale? Entonces, esto lo voy a subir a sus drives y ya ustedes revisan. ¿Algo más que quede pendiente? No, profe. Bueno, pues tengan un excelente fin de semana, sigan cuidándose, no se pongan tristes, ya escuché la tristeza aquí a la distancia, tranquilos. Sé que pueden mejorar sus proyectos muchísimo, 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 muchísimo. O sea, en general vi buenos trabajos, pero sí les faltaron cosas, nada más. Échenle ganas, complétenlo y ya para el proyecto final se recuperan. ¿Sale? Nos vemos entonces el martes. Maestro, Eo. yo sí quería comentarle algo que cuando mencionó nuestros nombres, pero es que no escuché el nombre de otro compañero que se anexó. Ah, ajá, creo que es Ek. Ek. Sí, lo tengo en tu lista. Ok, perfecto. Gracias, maestro. Vale. Bueno, nos vemos. Hasta Nos luego. vemos, profe. Buen día.